Una pequeña referencia profesional, quiero comentarles, él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con estudios de maestría y doctorado en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad Mayor de San Marcos, es autor de diversos libros y publicaciones en revistas, siendo el más reciente La tortura tipificada y prohibición absoluta en el Estado Constitucional Global de Derecho. Actualmente se desempeña como fiscal adjunto supremo, es docente de la Academia de la Magistratura. Doctor, cuando usted desea, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Muy bien. Buenas tardes con todos. Agradezco mucho la deferencia que se me ha hecho por parte de la Academia para compartir con ustedes estas ideas que ahora vengo a compartir con ustedes. Este tema quería relacionarlo con dos puntos de vista, sin duda, que son muy importantes, ¿no? Y quería conversar con ustedes alrededor de ellos dos. Uno es el tema de el control que se hace judicialmente sobre la suficiencia de la investigación. Entonces creo que hay un problema de fondo sobre si no somos esencialmente ambivalentes en cuanto a estos temas de control. Y podría suceder que esta forma de estar inadvertidos suceda sin darnos cuenta, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de que no tenemos un baremo de distinción fundamental entre actos de prueba y actos de investigación. El tema de la imputación necesaria es el gozne sobre el cual gira esta cuestión, ¿no? Esta pregunta que se hace. Quisiera poner un ejemplo o una comparación, si se me permite, y esta comparación tiene que ver con ciertas connotaciones o ciertos extremos de nuestro ordenamiento democrático. Cuando digo nuestro, no me refiero solo al Perú, sino, digamos, un poco al modelo republicano nacido de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa, y de lo cual somos herederos. Esto se ha visto en crisis en los últimos tiempos debido a personas que han llevado estas cosas al extremo, ¿no? Y claro, como nadie nunca pensaba que estas cosas se iban a llevar al extremo, no hemos estado pues atentos a ciertas cosas incompletas o imperfectas o no bien definidas que había al respecto, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, la transición presidencial norteamericana, la más reciente de ellas, ¿no? Y tenemos una institución norteamericana que no existe en el Perú, y es la posibilidad de que un presidente en ejercicio sea también candidato, ¿no? Al prohibirse la reelección inmediata, es que esta posibilidad se ha deshecho. Estados Unidos sí la tiene, pero ¿hasta dónde llega esa posibilidad, ¿no? De que el presidente sea a la vez candidato? Mientras se han respetado ciertos cauces, no ha pasado nada, ¿no? Y no ha habido en este sentido mayores conflictos. El problema sucede cuando alguien quiere llevar esa cuerda hasta el extremo, la tensa hasta el extremo, y entonces ahí empiezan los problemas. Porque esa tensión que se crea cuando alguien lleva una institución jurídica hacia el límite, sobre eso no se ha pensado, no se ha establecido, no se ha estatuido una solución en caso eso suceda, ¿no? Se ha partido del supuesto según el cual
no va a haber nunca una situación así de extrema, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dije, la transición norteamericana en la última gestión presidencial ha evidenciado ello. Bueno, acá tenemos en nuestro ordenamiento procesal penal, tenemos también así, ¿no? Una situación sobre la cual el código da una solución y se asume que ninguno de los operadores involucrados en esta institución va a tensar la cuerda al punto, pues, de hacer el asunto insostenible, que no va a haber una crisis en ese sentido. Es nada más ni nada menos que el control y las resoluciones judiciales que haya sobre el control de la acusación. Sobre eso no se da otra solución en el código que, bueno, el señor juez de oficio y también a pedido o sugerencia de las partes, el juez establece que hay cosas observables en la acusación. Y una vez que las decide, le dice al señor fiscal que, bueno, debe corregir. No puede ordenarle cómo va a salir esa corrección, o menos puede suplantar al fiscal. Debo hacer presente que en el Código del 40 originario, tal como salió de su cantera, de su parto, el código sí tenía esa posibilidad, ¿no? Por ejemplo, el señor fiscal decía que no había mérito para acusar y la sala discrepaba, le quitaba el expediente a ese fiscal, le mandaba el expediente a otro fiscal y a ese otro fiscal le ordenaba acusar, ¿no? No le pedía que lo revise a ver cuál era su opinión, no, al otro fiscal le ordenaba acusar. Bueno, esa posibilidad no existe ya no solamente en el Código Procesal Penal 2004, sino el último estadio, la última situación del Código del 40 tampoco ya contemplaba esa posibilidad, ¿no? Desde que se creó el Ministerio Público hace 40 años, ya no existe la posibilidad, pues, que de un juez o una sala superior en el Código del 40 le ordene al fiscal acusar. Bueno, entonces el señor juez declara que hay cosas observables, pero no se ha reparado en ese cambio normativo. El señor juez no puede forzar la acusación, no puede ordenar una acusación. Y se da por supuesto que cada vez que el señor juez o el juez de la investigación preparatoria le dice al fiscal, señor fiscal, bueno, yo acabo de decidir que su acusación tiene defectos, corrija los defectos. Bueno, el código asume con mucho optimismo rusoniano que todo fiscal peruano que se respeta va a decir, perfecto, señor juez, lo que usted diga, sus deseos son órdenes, voy a corregir mi acusación. El código no se pone en el supuesto de que el señor fiscal diga, ¿sabe qué, señor juez? Mi acusación es perfecta, tan perfecta que merecería un premio Nobel de Derecho. No tengo absolutamente nada que corregir y de hecho no voy a corregir nada. Ahí está mi acusación. No tengo nada que decir, nada que quitar y nada que modificar a ella. Y bueno, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Qué sucedería en ese caso? ¿No es cierto? Ahí tenemos un evidente vacío, ¿no? No se dice qué pasaría en esa situación. Pasar a juicio, o sea, que el juez agarre los argumentos de su resolución que declara que hay vicios o defectos o problemas en la acusación y que le corre traslado al señor fiscal para que él corrija esos defectos, va a agarrar, o puede el señor juez agarrar su resolución y metérsela al bolsillo y decir, bueno, no he dicho nada, continuamos con el juicio. No, no puede. Hay ya una resolución emitida y la resolución emitida dice que así como está la acusación, no se puede pasar a juicio oral. Pero el señor fiscal no quiere corregir. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? No hay una solución. Bueno, ¿cuál es el problema que quisiera conversar con ustedes en esta jornada académica? Es el tema de que si no hacemos distinción entre actos de prueba y actos de investigación, podría haber abusos, malos usos en ambos sentidos.
¿no es cierto? Abusos en ambos sentidos de la no distinción entre actos de investigación y actos de prueba. Y luego quiero hacer una reflexión final sobre si se puede llamar en estricto prueba a la llamada prueba de oficio. No voy a cuestionar o no voy a cuestionar mayormente el que sea legítimo que el juez tenga potestades probatorias, ¿no? Asumo que eso ya llegó a nuestro ordenamiento y que, a ver, creo que alguien estaba quejándose de problemas de audio. A ver, no sé si es que, bueno, creo que sí estoy conectado con mi micrófono, creo que sí, se escucha bien, por lo menos la señal que tengo en mi Zoom. Como ustedes saben, el Zoom uno sabe, o bueno, puede inferir que está siendo escuchado o no por un icono en forma de micrófono que va cambiando con un contenido color verde Nilo, que si oscila quiere decir que sí se está escuchando, ¿no? O debería escucharse. Muchas gracias, Danitza y Daisy, por esa acotación. Bien. ¿Sí lo escucha, doctor? ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Gracias. Entonces, la persona que puso el mensaje es más bien quien tiene problemas de su... Isaac Félix, seguro tiene algún problema con el audio de su computadora o celular o tablet con la cual se está conectando. Bien, entonces, ¿dónde estaría el abuso? El abuso, sin duda, estaría el primer abuso, el que podría ser, digamos, el más asible, el más cercano, sería sin duda el que el señor fiscal quiera continuar la investigación preparatoria en el juicio oral, ¿no es cierto? De hecho, les cuento, pero ruego también que esto quede entre nosotros, por favor, no se lo cuenten a nadie. Un célebre dinosaurio del proceso penal peruano, cuyo nombre no voy a mencionar, una de estas vacas sagradas del derecho procesal penal peruano, no es un juez por si acaso, lo escuché, ¿no? Compartí con esta persona hace bastantes años un foro en la Universidad San Martín de Porres, su local de pregrado de Lima. Y este señor, esta vaca sagrada, este dinosaurio, dijo así abiertamente, bueno, si se hace la investigación, se llama acto de investigación. Y si se hace en el juicio oral, se llama acto de prueba. Es exactamente lo mismo. Esta afirmación querría decir entonces que se acabó el control de la acusación, por lo menos en cuanto a la imputación necesaria, pues, ¿no es cierto? Porque bastaría que si el señor fiscal no terminó su investigación, bastaría que denomine a todos los actos de investigación que se le quedaron en el tintero, ¿no? Basta que los llame, que los denomine, que les ponga la etiqueta de actos de prueba y ya está solucionado el problema, ¿no es cierto? Ese es el riesgo de confundir acto de investigación con acto de prueba, ¿no? Que yo pueda seguir en el juicio oral la investigación preparatoria que no acabe. Y debo hacer una acotación, no es solo el fiscal el que hace actos de investigación, o mejor dicho, sí, solo es el fiscal el que debe hacer actos de investigación. A lo que voy es a el tema que también la parte procesada y las otras partes en general pueden querer hacer su investigación. Lo que pasa es que en el Perú esa investigación se canaliza a través del Ministerio Público, ¿no? 337, inciso 4. No es que yo, como se ve en las series de televisión, y hay por ahí algunos desadaptados, ¿eh? Que dicen que sí, que cada parte puede hacer su propia investigación, ¿no? Y al preguntarle, bueno, ¿cuál es tu fuente dogmática? Pues que cada parte hace su propia investigación. Bueno, te citan a Netflix, ¿no? Como en Netflix, en las series policiales, ven que cada parte hace su investigación. Y digo, bueno, en Perú también, ¿no? Bueno, eso no es cierto. El único que investiga en Perú es el fiscal. Y si yo soy
un sujeto procesal que no soy el fiscal y necesito un acto de investigación, yo no hago mi propio acto de investigación. Le pido al fiscal que haga el acto de investigación, ¿no? Esa es la ruta correcta. Entonces, vale también para la defensa. La defensa tiene un plan de investigación porque quiere probar un determinado acerto, un determinado dicho, una determinada afirmación, y si no le alcanzó el tiempo en la investigación preparatoria, simplemente a todos los actos de investigación que quería hacer como parte, ¿no? Actos de investigación de parte, que no le alcanzó el tiempo de hacerlas en la investigación, las llama actos de prueba, ofrecimiento probatorio, y las hace en el juicio oral. Entonces, ¿qué podría suceder? Podría suceder, como dije, que no solo está este abuso que sería el más riesgoso, ¿no? El señor fiscal simplemente termina el plazo de la investigación, no hay ningún problema. Emite su disposición de clausura de la investigación preparatoria, presenta acusación y todo lo que se le quedó pendiente lo llama acto de prueba y ya está, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado? El resultado es que siga su investigación preparatoria en el juicio. En contraposición, el otro riesgo es el riesgo de un juez, digámoslo así, litigacionólogo. Voy a trabajar sobre un esquema de litigación. Carlos, está el señor Rómulo Velasco está haciendo una consulta de si es necesario que en el chat los participantes registren su asistencia o simplemente tú verificas los nombres por el correo. Doctor, creo que no, ¿no? Sí, no requiere, doctor. Sí, no requiere, porque claro. Basta que Así ellos es, ingresen automáticamente. Claro, Gracias. claro, porque todos han tenido que poner su nombre y su correo para poder entrar, así que no hay El problema. sistema lo registra. Y su DNI encima. Bueno, bien. Continuamos. Entonces, ¿cuál es el otro riesgo? El otro riesgo es que nos encontremos con un juez litigacionólogo, y el juez litigacionólogo entonces no me lo va a permitir a mi fiscal, ¿no? Decir, no, un momentito, señor fiscal. Usted no está ofreciendo actos de prueba, usted lo que está haciendo es continuar su investigación preparatoria en el juicio oral, pues yo no le voy a permitir a usted hacer eso. Entonces, eso crea pues inseguridad jurídica, ¿no? Tenemos un severo riesgo. Debo decir que ese severo riesgo no opera en Arequipa, capital jurídica del Perú, pero sí en otros distritos judiciales, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué suele suceder en otros distritos judiciales? Por eso en Arequipa sería imposible imaginar siquiera que eso pueda suceder, ¿no? Es la competencia vana, ¿no es cierto? Es ese juez que quiere demostrar que es más astuto, más inteligente, más lúcido que todo el universo, ¿no? Entonces el tipo se raya en una serie de conclusiones que solamente han surgido en su imaginación afiebrada y las plasma en resoluciones y las plasma en prohibiciones a las partes y en limitaciones a las partes y le impone a las partes que eso no se hace así, esto se hace de esta otra manera. No porque realmente tenga una fuente seria, una fuente jurídica seria, una fuente del derecho seria que le diga que así deben ser las cosas, sino simplemente porque se le ha ocurrido, ¿no? Así, él solito se hizo esa especulación y lo quiere hacer así, ¿no? Y esa es la idea, tiene que notarse que está haciendo esto que se llama pues escuelear, ¿no es cierto? O sea, no solamente decirle a la parte que su muy peculiar opinión es lo que se va a hacer en la audiencia porque a él le da la gana que se haga así, ¿no es cierto? Sino que esa imposición suene a tú no sabías eso porque eres un ignorante, ¿no? Pero como yo soy un superdotado del intelecto, yo te voy a ilustrar a ti. Eso lo he visto en un montón de lugares de nuestro amado país. Por supuesto, repito, en Arequipa eso es imposible que suceda, ¿no? Que es la capital jurídica de la nación, ni más ni menos. Entonces podríamos encontrarnos con un juez así, que sí tenga claro la distinción entre acto de investigación y acto de prueba, y por lo tanto se lo prohíba al fiscal. Diga, no le voy a admitir esto, señor, porque esto no es un acto de prueba, esto es un acto de investigación, y usted ya acabó su investigación preparatoria. Y entonces esto crea inestabilidad, crea inseguridad. Entonces habría que trabajar una propuesta por la salud del código, por la buena aplicación del código, para que todos los operadores sepamos bien cómo actuar y cómo no, que se haga una distinción entre estas dos cosas. Pese a que el código, lo vamos a ver, o espero lleguémoslo a ver,
no es muy favorable para eso. El código parece más bien propender a confundir, a mezclar actos de prueba y actos de investigación. El esquema sobre el cual hemos trabajado pues por decenios, diríamos, ya que estamos en bicentenario, por siglos, ¿no es cierto? Por lo menos 2 siglos, ha sido un esquema muy simplista. Ha sucedido algo, no sabemos exactamente qué, porque solo hemos hallado, ¿no?, la noticia crímenes, los primeros elementos de esa cosa que pasó, obviamente con connotaciones o caracteres de delito. Y una vez que tenemos la noticia crímenes, ¿no?, algo con connotación delictiva ha sucedido, bueno, hay que juntar cosas que nos van a ayudar a mostrar qué cosa es lo que pasó, ¿no? Y esas cosas son declaraciones, intervenciones telefónicas, actas, confrontaciones, análisis periciales, fotografías, vídeos, qué sé yo. Y una vez que juntemos todo eso, se emite una sentencia que dibuja lo primero, o sea, describe qué pasó, por medio de esas cosas que se han juntado. El esquema tradicional de realismo ingenuo considera que ese segundo momento, que es juntar cosas que nos van a ayudar a entender qué pasó, es una labor neutral, que basta hacerlo con honradez y basta hacerlo con un mínimo de lucidez y siempre va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, este esquema se llama que la verdad se descubre. Y para descubrir la verdad solamente hay que hacer un trabajo honrado, honesto, y además, bueno, profesional, ¿no? Y ya está, siempre vamos a dar con la verdad de lo que pasó. La verdad es una sola y no hay que hacer mayor elucidación al respecto. Esto, si ustedes lo recordarán, tiene que ver con un esquema que lanzó Jefferson Moreno, el conocido abogado de la Universidad San Martín de Porres, conocido litigante, difusor de la reforma, escritor de libros, etcétera, que él hizo el 2018, comienzo de 2018, en Legis, a propósito de la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que creo que ayer cumplió 4 añitos, ¿no? 4 añitos de edad. Entonces, verán que él usa un word art, un smart art, igual que yo, esto es un smart art también, para graficar los grados de conocimiento, ¿no? Es una flechita que va subiendo hacia arriba a la derecha y el hombre va poniendo los 4 niveles, o los 5 niveles, perdón, de la sentencia plenaria casatoria 1/2017, Fundamento Jurídico 24, ¿no? Ya, ese es el esquema, pues. O sea, cada paso incrementa el conocimiento respecto del punto anterior. Y resulta que, según litigación oral y según modelos adversariales, que no son en estricto nuestro modelo, eso no es así. En efecto, cada paso, cada etapa del proceso va aumentando conocimiento respecto del otro, pero el juicio oral no. En el juicio oral no se va a aumentar conocimiento. Si fuésemos al juicio a aumentar conocimiento, bueno, aumentar conocimiento es investigar. Entonces, por lo tanto, juzgar sería lo mismo que investigar, ¿no? Averiguar qué pasó. Y se supone que, repito, uno no va a juicio a averiguar qué pasó. Lo que había que averiguar ya se averiguó. Entonces, ¿para qué vamos a juicio? Si ya averiguamos todo lo que había que averiguar. Bien, la diferencia sustancial está en lo que el modelo de litigación oral, que como ustedes saben es un modelo adversarial, no es en estricto el nuestro, la diferencia se llama teoría del caso. Hay un célebre vídeo del doctor San Martín que fue difundido, creo yo, no sin mala leche de parte de Legis. ¿Por qué?
porque esto lo difundió, si no recuerdo mal, allá por septiembre del 18, si no recuerdo mal. Y resulta que el Legi sacó un clip de 53 segundos de una conferencia del doctor San Martín dada en la Academia, en el Auditorio Central de la Academia de la Magistratura en Lima, pero como parte del jueves jurídico, ¿no? No fue estricto una actividad de la Academia, sino simplemente que la entonces llamada Sala Penal Nacional le pidió a la Academia prestado su auditorio para que el jueves jurídico no sea en la sala de audiencias de la Sala Penal Nacional, sino que fuera en el auditorio de la Academia, ¿no? Por la prestancia del expositor, ¿no? El maestro César San Martín. Ahí el doctor San Martín está hablando de la validez de ciertos actos de investigación urgentes que se hayan hecho en ausencia del abogado de la defensa. Y si estos pueden o no pueden convalidarse y cuáles serían los requisitos para que se convalide un acto de investigación de urgencia que se haya hecho sin la intervención del abogado de la defensa. Se establecen ciertos mecanismos compensatorios alrededor de la doctrina sacada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso Alcahuahuaja. El doctor San Martín expone que ha habido creo que un recurso de nulidad, creo que no era casación, del cual él fue el ponente, en el cual él aplica la doctrina Alcahuahuaja versus Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para esta suerte de mecanismo compensatorio. Ese es el tema de la charla de mayo de aquel año. Pero en septiembre, Legi saca 53 segundos de esa exposición y lo pone justo en la semana en que mis dos amigos, el doctor Alonso Peña Cabrera y el doctor Fran Almanza, estaban empezando en la Academia un curso de teoría del caso. ¿Y qué dice el doctor San Martín en esos 53 segundos? Que a él le enferma ver sentencias de vista que hablen de teoría del caso. Quítense eso de la teoría del caso, ¿no es cierto? Eso es una tremenda guachafería que no debe ser admitida bajo ningún punto de vista. Hay uno de los asistentes que levanta la mano, Carlos, ¿no? Carlos Roncal creo que levanta la mano. ¿Sí? Creo que quiere hacer uso de la palabra. No, o sí, ¿no? ¿Carlos Roncal levantó la mano o ha sido un accidente? Veo a Carlos Roncal como mano levantada. ¿Carlos Roncal quería hacer alguna pregunta? Creo que no, ¿no? No, bueno. Rogaría que si tienen alguna observación o pregunta o comentario, usemos para eso el chat, ¿no? Creo que es una vía más práctica, ¿no? No paralizamos la exposición, voy leyendo y voy incorporando los comentarios o preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Bueno, ¿por qué el doctor San Martín abominaba de teoría del caso? Porque, como verán de este cuadro ilustrativo, la teoría del caso es una mera elección. El juzgador, que puede ser un jurado, o puede ser, no se la pierdan, puede ser también un juez profesional. Hay más de un juicio en Estados Unidos que no tiene jurado, ¿eh? Hay varios juicios estadounidenses que se hacen así como en Perú, con un juez profesional que es el que toma una decisión. Pero ya sea jurado o ya sea un juez profesional, él solo puede elegir una de las dos teorías del caso de las partes en conflicto, que como ustedes saben en Estados Unidos son solo dos, ¿no es cierto? Fiscal y defensa, no hay más partes procesales. Entonces, entre las dos teorías del caso, el señor fiscal tiene que elegir, perdón, el juzgador tiene que elegir una. No puede hacer, digamos, una suerte tercera versión, ¿no? Que en parte tome la teoría del caso del fiscal, en parte tome la teoría del caso de la defensa y en parte cosas que el juzgador aporte. No. O le dice sí a todo lo que ha dicho el fiscal o le dice sí a todo lo que ha dicho la defensa. No hay un punto intermedio.
Entonces, bajo este esquema, como verán, aquí no hay que averiguar nada. No se incrementa conocimiento de nada. Lo único que se hace es ver cuál de las dos teorías del caso es la más creíble, la más razonable. Y simplemente se elige una de ellas, ¿no? Un profesor de pregrado nos contaba que en esos juicios norteamericanos en que no hay jurado, donde el juez toma la decisión igual que aquí en Perú, muchas veces el alegato de cierre termina alcanzándole al juez un proyecto de sentencia. La idea es que simplemente el juez agarre su lapicero y firme ese proyecto, ¿no es cierto? Eso acá en Perú pues sería un insulto, ¿no? Uno insultaría a la majestad del juez y le dice, bueno, señor, tanto es así que yo tengo la razón que acá le alcanzo, ¿no? Para evitarle la fatiga a un proyecto de sentencia. Usted firme nomás, ¿no? O sea, para que no pierda usted su tiempo. Claro, en Estados Unidos tiene sentido eso porque, repito, se trata de solo elegir una de las dos versiones. Acá en Perú no. Entonces, bajo ese esquema de elegir una de las dos teorías del caso, es que el doctor San Martín abomina del concepto de teoría del caso, porque obviamente ese concepto adversarial no existe en el Perú. No es que el juzgador peruano tenga que o elijo todo lo que ha hecho el fiscal o elijo todo lo que ha hecho la defensa. ¿No es cierto? El señor fiscal, el señor juez está autorizado a establecer en la sentencia su propia versión de los hechos, ¿no? Que no es calco de lo que ha dicho el fiscal, ni es necesariamente calco de lo que ha hecho la defensa, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, pues, la enorme diferencia entre investigar y juzgar. Podemos hacer varios ejemplos. Vienen más adelante en este paper, vienen más adelante ejemplos de la distinción de ambas cosas, pero ya que creo que el esquema nos es muy propicio, quisiera adelantar algunos de estos ejemplos para ilustrar la diferencia entre investigar y juzgar. A ver, quería decir lo siguiente. Encontramos en el local del BBVA, encontramos a Eddie muerto. Eddie está muerto. ¿Ya? Entra primero que nadie el personal de limpieza, ¿no? El service que hace de limpieza tiene llave, ¿no? Entonces los dos empleados de la limpieza que tienen que higienizar la agencia antes de que abra las puertas, ingresan pues antes de las 8 de la madrugada para limpiar todo el lugar, ¿no? Entonces, tienen llave, abren la puerta y encuentran que dentro está el cadáver de Eddie. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se inicia la investigación. Entonces, lo que tenemos es que la muerte de Eddie, según la necropsia, debe haberse producido entre las 9 y las 11 de la noche del día anterior. Muy bien. El fiscal hace una indagación sobre la asistencia del personal. Y esta indagación arroja que según las tarjetas de registro de asistencia y salida, la última persona que habría salido de ese local del BBVA habría sido Mariela. Mariela habría salido a las 7:23 de la noche. Faltaba bastante para la primera hora posible de la muerte de Eddie, pero de todas maneras sería un dato interesante que Mariela nos diga que es a quién vio en ese local cuando ella se retiró, ¿no? Al ser la última en salir, bueno, ¿a quién vio? ¿No? Tal vez eso no nos dé un reflejo exacto de quiénes estaban al momento de la muerte de Eddie, pero por lo menos nos acerca a la información correspondiente. Bueno, ¿por qué se quedó Mariela hasta las 7:23?
los bancos suelen cerrar 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto tiempo después? Bueno, era que Mariela se iba a ir de viaje, iba a salir de vacaciones. Entonces, de hecho, ya había llevado su equipaje para de frente del trabajo irse al aeropuerto. Muy bien. Por eso es que se quedó hasta tarde. El señor fiscal cita a Mariela y pueden pasar una de dos cosas. Puede entrevistar a Mariela, tomarle su declaración, o puede ser que Mariela, justo porque está de vacaciones, no es sabida. Ya. Primer supuesto, Mariela sí llega a ir a la investigación. ¿Qué puede decir Mariela sobre esa noche? Mariela puede decirnos dos cosas. La primera de las cuales nos va a hacer una separación que el modelo romano-germánico, que es el que nosotros manejamos, no suele tener presente. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el artículo 135 de nuestro código, ¿no? Eso ya nos revela que ahí tenemos una concepción sin duda equivocada. Es la primera fila de esta tabla. Material de investigación es igual a material de prueba. ¿Qué nos dice el 135? Si el señor fiscal acusa, tiene que juntar todo el expediente. Pregunta de oro. ¿Y para qué? ¿Para qué junta todo el expediente? No el cuaderno de debates, el cuaderno de debates se forma, como ustedes saben, con la acusación, los recaudos de la acusación, los actuados de la etapa intermedia. No. Además de eso, que por supuesto tiene que formarse un cuaderno de debates, todo el expediente. ¿Para qué? Si analizamos desde el punto de vista de el juzgamiento, en realidad no tiene ningún sentido. Ninguno. No existe creo que es el 268, no recuerdo si era el 268 o 280 del Código de Procedimientos Penales, que dice que los jueces del juicio oral, antes de resolver, pueden también basarse en las actuaciones de la instrucción. Eso, por ejemplo, no recuerdo bien si es el 268 o el 280 del Código de Procedimientos Penales del 40. Entonces, claro, ahí sí tiene sentido que yo tenga todo el expediente, porque además de lo que se ha debatido en juicio, yo, juez del Código del 40, voy a leer la instrucción y puedo tomar datos de los actuados de la instrucción y puedo basarme en ellos para resolver y no hay ningún problema. Pero en el Código del 2004 eso no existe. Entonces, ¿para qué todo lo que se actuó en la investigación, toda la carpeta fiscal, para qué va al proceso? O sea, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Pero bueno, ahí está. ¿Por qué? Porque se considera que todo lo actuado en la investigación pasa a ser como una suerte material de prueba. El 383 no es concorde con esa idea, ¿no? De que todo lo que está en el expediente, no. Ni siquiera todo. Algunas cosas bajo ciertos supuestos que estén en la carpeta fiscal podrían eventualmente servir de prueba, una suerte de prueba sustituta en caso los órganos de prueba humanos no hayan ido, ¿no? Pero bajo ciertos supuestos con ciertos requisitos, ¿no? No es que automáticamente todo el expediente fiscal o carpeta fiscal pase a ser material probatorio. Entonces, ¿por qué la perspectiva de la litigación distingue entre material de investigación y material de prueba? Primera posibilidad, si llega a ir Mariela y le pregunto a Mariela, cuando tú saliste a las 7:23, ¿quiénes estaban en la oficina? Y Mariela me hace una incómoda confesión. ¿Cuál es su incómoda confesión? Bueno, señor fiscal, por favor, que quede entre nosotros. Pero la verdad, yo no me retiré de la oficina a las 19:30. No, 19:23. ¿No? ¿A qué hora te fuiste? En realidad me fui a las 5:30. ¿Y qué pasó entre las 5:30 y las 7:23? En realidad me fui a hacer compras. Como me iba de viaje, necesitaba algunas cosas para mi viaje,
ropa especial para el país a donde iba a irme de viaje. Así que me fui de compras. Pero como 5:30 no es mi hora de salida, entonces, bueno, tuve que regresar. Terminé de hacer mis compras y solo ingresé a la antesala del banco, ya no al interior, digamos, al hall, solamente a la antesala, a marcar salida. Nada más. Pero la verdad, yo ya me había ido de las 5:30. Por lo tanto, como yo no ingresé a los ambientes propiamente dichos del banco, no tengo idea quiénes estaban. La verdad que no. Esa declaración de Mariela va a ser material de investigación, pero según la perspectiva de la litigación, no va a pasar a ser pues, material de prueba, no va a pasar a ser material utilizable. Por ejemplo, el señor fiscal no lo va a usar de elemento de convicción. ¿Por qué? Porque no aporta nada, no dice nada, no hay ninguna información útil. ¿Qué sentido tiene allí, con esa declaración de Mariela, el 135? O sea, ¿qué sentido tiene que eso engrose el material con el cual cuenta el juez de juicio? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Sin embargo, el 135 dice, no, todo va, ¿no? Es la columna de la izquierda. Material de investigación es igual a material de prueba, aunque en realidad no lo sea. Como veremos aquí, estamos trabajando sobre un supuesto inútil, ¿no es cierto? Meramente ritual, meramente automático. Bien, entonces, segunda posibilidad de Mariela. Mariela viene a declarar y dice, cuando me retiré de la oficina, que en efecto fue a las 7:23, estaban Eddie y creo que estaba Robert. Y el fiscal dice, perdón, un momentito. ¿Cómo que creo que estaba Robert? ¿Lo viste a Robert o no? No, dice Mariel. Entonces, ¿de dónde sacas que estaba Robert? O que podría haber estado Robert. Ah, muy sencillo. Absolutamente fácil, señor fiscal. Todos trabajamos en cubículos, ¿no? Los cubículos tienen más o menos 1,20 m de altura, ¿no? Un material preconstruido. Entonces, cuando estamos sentados trabajando, nadie sabe lo que pasa en los otros cubículos, ¿no? Entonces, claro, yo estaba concentrado en mi chamba, no veía, pues, si había otra gente, ni nada por el estilo. Pero ya cuando terminé, apagué todo, solo para salir, pasé por el cubículo de Robert. La luz de su lámpara de mesa estaba prendida, 1, 2, había documentos extendidos sobre su mesa de trabajo, 3, sobre esos documentos había una taza de café, la taza de café estaba con vapor humeante, y número 4, tenemos un baño para damas y un baño para caballeros. El baño de caballeros estaba con la luz encendida, con la puerta cerrada. Entonces, de eso infiero que Robert estaba. Aquí en CIVIF, en su cubículo, fue a Eddie, ¿no? Entonces, cuando salí, dije, Eddie, nos vemos, me voy de vacaciones, ya nos vemos de acá X días. Y salí, ¿no es cierto? Así que eso es lo que dice la testigo Mariela. Fíjense qué interesante. ¿Cómo abona eso la teoría del caso del fiscal? El acusado es Robert, por otros motivos, por supuesto, no solamente por este dato periférico de Mariela, con otros elementos, el señor fiscal se forma convicción, formación de convicción, abajo a la izquierda. Robert es el autor de la muerte de Eddie. Muy bien. Entonces, fíjense qué interesante, va a haber una proposición fáctica. Estamos hablando de litigación, teoría del caso, y todos sabemos, porque todos hemos sido torturados con la forma en que la teoría de la litigación presenta su teoría del caso. Proposiciones fácticas, usted hace prueba, ¿no? Las famosas promesas. Señor juez, yo le voy a probar que el perro Robert se quedó esa noche del 31 de octubre de 2021 en el local del BBVA con la víctima Eddie. Esa proposición fáctica se llama indicio antecedente de presencia. Esto lo demostraré con la declaración de Mariela. Y aquí es donde yo quería hacer pues el rescate de la diferencia sustancial entre acto de investigación y acto de prueba. Acto de investigación. Veo en los Cardex que el último ser humano que salió del banco fue Mariela y decido llamarla.
Cuando decido llamarla yo fiscal a Mariela, no tengo idea. ¿Qué cosa va a decir Mariela? No tengo ninguna idea de qué va a decir Mariela. No sé si Mariela me dirá lo que les dije en primer lugar. La verdad, señor, yo me fui a las 5:30 y solamente pasé, antes de irme al aeropuerto, pasé por el banco, solamente marqué mi tarjeta y salí. O que me diga, sí, yo tengo información de que Robert estaba allí en la oficina cuando ya todos se habían ido y solo quedaba Eddie. Aparte del propio Robert, por cierto. ¿No es cierto? Entonces, yo me formo convicción de que Robert estuvo en la escena del crimen y voy a lanzar esa convicción como una proposición fáctica, ¿no? Como una promesa. Señor, le prometo que le voy a probar que Robert estuvo en la oficina a solas con Eddie aquella noche. Esto lo sustentaré con la declaración de Mariela. Pero, ¿qué pasaría si es que justo porque Mariela se fue de vacaciones y de repente, pues no sé, tenía 2 meses de vacaciones acumuladas, así que se empleó los 2 meses de vacaciones acumuladas, ya no me alcanza el tiempo a mi fiscal para llamar para tomar la declaración a Mariela? La he citado, pero bueno, no está presente, qué sé yo. Entonces nunca llego a tomar su declaración y termina el plazo de la investigación preparatoria. Y ya no puedo, pues ya no puedo hacer actos de investigación. Entonces lo que dijo este dinosaurio allá por el 2008 en la Universidad de San Martín de Porres, si lo hago en la investigación, se llama acto de investigación, y si lo hago en el juicio oral, se llama acto de prueba, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Como no me alcanzó el tiempo de convocar a Mariela y tomarle su declaración, entonces la ofrezco como acto de prueba. Y ahí puede pasar algo que puede ser tomado, mis queridos doctores, como una trampa del fiscal, cuando no el fiscal, dependiendo de si somos más dogmáticos procesales penales que litigacionólogos, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde vaya nuestro corazón, hacia la dogmática procesal penal europeo continental o hacia las teorías de litigación, esto será una jugarreta del fiscal o no lo será. Y un juez peruano que se respeta, dará pase a eso o no dará pase a eso, según también pues donde esté el corazón del señor juez, ¿no? En la dogmática procesal penal o en la litigación. En efecto, para la dogmática procesal penal no hay fundamentos. Ustedes van a revisar manuales de derecho procesal penal romanos germánicos, no van a encontrar esta distinción que les estoy trayendo, ¿no es cierto? Esa distinción más bien sí la van a encontrar en los manuales de litigación, que como ustedes saben son otra cosa, ¿no? Litigación oral no es derecho procesal penal, ¿no? Y bueno, la decana de América, que no sé si fue la primera, pero al menos fue una de las primeras universidades peruanas que introdujo litigación oral en su plan curricular, la puso como algo distinto de los cursos de procesal penal, ¿no? Se armó en el sótano del local de pregrado de San Marcos, un aula que se acomodó para que sea, ¿no?, como la simulación de una sala de audiencias, y ahí se llevaba el curso de litigación, totalmente independiente de los cursos de derecho procesal penal, ¿no?, que eran otra cosa. Algunas otras universidades no, ya han mezclado, ¿no? Entonces enseñan en un solo plan curricular, en un solo sílabo, litigación y derecho procesal. Bueno, entonces sí, si quieren buscar en manuales la distinción que estoy haciendo acá, no la van a hallar. Esta distinción está, repito, en la litigación oral. ¿Cuál sería la trampa o trampa según la litigación? Se me va a preguntar en la etapa intermedia pertinencia de la declaración de Mariela. Repito, ahora estamos en un supuesto que Mariela no vino a la investigación. Entonces yo, todo fresh y cool, para sustentar la pertinencia de la declaración de Mariela, digo lo siguiente. Señor juez, la pertinencia de la declaración de Mariela es que nos pueda ilustrar
sobre la persona o las últimas personas que estuvieron junto con el agraviado al momento de morir. Si lo formulo así, pertinencia, que Mariela nos ilustre sobre las personas que pudieron estar cerca del agraviado al momento, o momentos antes, u horas antes, o minutos antes de su fallecimiento, entonces un juez bien formado en litigación va a decir, no, un momentito. Usted, señor fiscal, no me ha lanzado una promesa. ¿Se acuerdan de la promesa que expuse hace unos minutos? Yo le voy a probar a usted, señor juez, que Robert estuvo minutos antes de la muerte del muerto junto con él en el local del BBVA. Esto quedará sustentado con la declaración de Mariela. Fíjense qué diferente a que yo diga, bueno, vamos a traer a Mariela para que nos ilustre qué persona o qué personas estuvieron con el muerto antes de que el muerto muriera. Si yo lo formulo de esa manera, un juez formado en litigación me va a decir, un momentito, disculpe, señor fiscal, usted no sabe quiénes estuvieron con el muerto antes de que él falleciera. Y yo tendría que decir, no, la verdad no, señor juez, pero no se preocupe, llamemos a Mariela y nos enteramos ambos. ¿Qué le parece? Pregunta, para la estructura del Código Procesal Penal, ¿habría alguna dificultad que yo diga eso? Si queremos buscar algún vicio en que yo diga eso en la etapa intermedia, no lo vamos a encontrar. No hay ninguna falla desde el punto de vista del Código. Ninguna falla. Estoy llamando a un testigo. ¿Está prohibido llamar testigo? No, es el primer modo de las pruebas, ¿no? El primer medio probatorio, testigo. Entonces, ¿hay algo irregular? No. ¿Debo ofrecer pertinencia? Y he dicho, pues, la pertinencia. ¿Cuál es la pertinencia? Que nos diga qué personas estuvieron esa noche junto con el futuro muerto. Ya está, ya sustenté la pertinencia. ¿Quién es el que nos dice, no, discúlpame? Tú lo que tienes que señalar como pertinencia es una afirmación concreta, proposición fáctica, no un sí, ¿no? Vamos a ver si es que hubo personas que estuvieron, no, papá, porque si tú estás con esa duda de si es que hubo personas alrededor del muerto en la oficina antes de que Mariela se retirara, si tienes esa duda, mi querido amigo, todavía te falta reunir información, pues papá. O sea, no has terminado de investigar. Tú no me puedes venir a traer a mí al juicio si es que es, ¿no? O sea, voy a ver si es que pasó tal cosa. Voy a verificar si es que se dio tal supuesto. Papá, todos los si es que es son para investigación. Acá no me vienes a traer si es que. Todo si es que me vengas a traer al juicio es una averiguación. ¿Y el juicio es una averiguación? No. Ya acabó la investigación. ¿No es cierto? Acá venimos a poner a prueba una teoría del caso. Ese es un tema diferente. Un ejemplo que he dado varias veces, y me temo que más de alguno de los presentes ya me lo haya escuchado antes. Si es así, pido disculpas por esta reiteración. Es sin lugar a dudas el 173, inciso 1 del Código. Terrible el 173. Así, simplemente terrible. El 173, inciso 1, mis queridos doctores, nos habla de supuestos de nombramiento del perito. ¿Quién nombra al perito? Y resulta que nos trae 3 personajes que pueden nombrar al perito. Y quisiera destacar 2 cosas. Número 1, que el último personaje es el juez de la investigación preparatoria. Así que, ¿se refiere al juez de la investigación preparatoria? No. Si no se refiere al juez de investigación preparatoria, porque este ya está narrado,
escrito en la parte final de este enunciado, entonces el otro juez, por descarte, es el juez de juicio. ¿No es cierto? Porque solamente hay dos clases de jueces en el Código Procesal 2004, ¿no? El juez de la investigación preparatoria y el juez de juicio. No hay otro. No hay otra parte de estos dos, ¿no es cierto? Entonces, si ya está mencionado el juez de la investigación preparatoria, entonces, ¿a quién se refiere con el primer juez que menciona en el listado del 173, inciso 1? Obviamente, se refiere al juez de juicio. ¿Y qué es lo terrible del 173? Lo terrible del 173 es que el 173 está hablando de nombrar a un perito. Nombrar a un perito. Repito, nombrar a un perito. Una vez más, para que veamos la magnitud del horror. Nombrar al perito. Nombrar al perito. Ya, séptima vez. Nombrar al perito. Aquí está. El juez competente y durante la investigación preparatoria, el fiscal o el juez de la investigación preparatoria en los casos de prueba anticipada nombraron perito. Entonces, ¿quiénes pueden nombrar un perito? Un señor que se llama juez competente. ¿Quién será el juez competente? Fiscal, que se lo reserva para la investigación preparatoria. Qué interesante. Investigación preparatoria, fiscal es el que nombra el perito, está bien. Y para prueba anticipada, el juez de la investigación preparatoria, que es el que hace la prueba anticipada, ¿no es cierto? Pero, primero que todo, uno diría, ¿no? Nombrar a un perito, investigación, acto de investigación. Y el primero que debería estar en ese listado debería ser el fiscal, ¿no? Debería, ¿no? Digo, ¿no? Porque ¿quién lleva a cabo la investigación? 159, inciso 4 de la Constitución. ¿Quién tiene a su cargo la investigación? Fiscal, ¿no? Entonces, ¿quién debería nombrar un perito en primer lugar? La lógica nos diría el fiscal, pero no, el fiscal está en segundo lugar. Ya. Y como decía, el otro fenómeno que quiero destacar es que luego está citado el juez de la investigación preparatoria. Así que ese juez competente no es el juez de la investigación preparatoria. Bueno, si solo hay dos jueces, juez penal y juez de la investigación preparatoria, y ya está mencionado el juez de la investigación preparatoria, ¿quién es el juez competente? Bingo, es el juez de juicio. Miren qué interesante. El primer llamado a nombrar un perito, es el juez de juicio. No sé si nos hemos dado cuenta de todo lo que connota eso. Eso es terrible. El primer llamado a nombrar un perito, el juez de juicio. El primero, ¿ah? No subsidiariamente, no. El primero que nombra es el juez de juicio. Entonces, bueno, acá sacamos 1 kilo de conclusiones. 1 kilo. Primera conclusión, lo que yo les había dicho del primer esquema que les mostré en mi paper, ¿no es cierto? Ese esquema acumulativo que está en el Fundamento Jurídico 24 de la Sentencia Plenaria Casatoria 1/2017, ¿no es cierto? En realidad, todas las fases del proceso son acumular información. En cada fase del proceso penal, acumula información que no había en el momento anterior. Entonces, el juicio también es eso. El juicio es incrementar conocimiento. Bueno, si es eso así, ¿cuál es la diferencia entre investigación y juicio? Ninguna. Es lo mismo, ¿no es cierto? En todas las fases del proceso, lo llamemos investigación o lo llamemos juicio, estamos acumulando información. Ya. Segundo, miren ustedes la parte de letra verde arriba. Concordancia, resolución 2045-2012 MPFN, directiva 08-2012 MPFN, ofrecimiento y actuación de la prueba pericial. Quisiera que hagan
me hagan un servicio, una caridad cristiana. ¿Podrían algunos de ustedes escribir en el chat si saben o han conocido, han oído mencionar esa directiva 08-2012? No es necesario que me cuenten la historia de qué trata, porque lo vamos a conversar ahorita, sino si conocen esta directiva. ¿Sí? ¿Podría alguien poner en el chat? Sí, conozco, le he leído. No, en realidad no. Bueno, Isaac dice no. No he oído hablar de ella. ¿Alguien sí? ¿O todos estamos que no sabemos de qué se trata? ¿Sí? ¿Alguien? Aparte de Isaac, Félix, que le agradezco su respuesta. ¿Alguien más podría decir? Si quiera, no, pues si no, si es no, no. Perfecto, Isabel, gracias. Gracias, perfecto. Ya, Julio, muy bien, gracias. Bien, no me sorprende. La directiva 08-2012 MPFN es, creo, la más irrespetada del, gracias Claudio, Exor sí sabe, allá. Seguramente Exor Edward sabe que es la directiva más irrespetada del Ministerio Público. Bueno, ahí hubo un error. Sí, el ofrecimiento, como dice el título, es el ofrecimiento para pericial, pero Eduardo también ya la conoce. ¿Qué pasa? Gran duda filosófica. El error del señor fiscal de la Nación de aquel entonces fue creer que su directiva, hay que ser ingenuos, iba a tener alguna influencia en la forma de ofrecer y aceptar pruebas ante un juez. O sea, esa cándida creencia, ¿no? Yo pues soy fiscal de la Nación, yo voy a decir cómo se actúa la prueba. Bueno, vamos a contar la increíble y triste historia de por qué esta directiva es la más irrespetada. Duda filosófica. Cuando yo debo ofrecer prueba pericial, ¿qué hago como fiscal? ¿Ofrezco el texto de la pericia u ofrezco que se interrogue al señor perito? Esa era la duda el año 2012. Entonces, algunos señores fiscales solo ofrecían el documento pericial, otros ofrecían solo la declaración, otros ofrecían los dos. Estoy hablando de las actuaciones del fiscal, no de la actitud del juez. Ya sabemos que el juez no suele ser amigo de admitir las dos por sobreabundancia. ¿No es cierto? Ya. Entonces, sino, ¿qué debe hacer el fiscal? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. Entonces, la directiva se decanta por un esquema de litigación. Fíjense qué interesante. Y ese esquema de litigación desconoce la prelación del 173, inciso 1. Porque recuerden, el 173, inciso 1, el primer llamado a nombrar perito es el juez de juicio. El primero. No es el secundario, no, si alguien se olvidó, no. El primer llamado a nombrar perito. Llamar perito. Juez de juicio. La directiva ignora eso y desde una perspectiva de litigación dice, no. El primer llamado a nombrar al perito es el fiscal. Entonces, cuando llegamos a juicio, el nombramiento del perito ya pasó hace meses. Y si estamos en crimen organizado, el nombramiento del perito ya se hizo hace años. Entonces, ¿qué cosa llevamos a juicio? Lo que llevamos a juicio es interrogar y contrainterrogar al perito. ¿Por qué esta directiva se opone al 173? Una vez más, porque el primer llamado a nombrar al perito, recién nombrar al perito, es el juez de juicio. Entonces el juez de juicio puede decir, un momentito. ¿Cómo que me vas a ofrecer el interrogatorio de un perito? ¿De qué voy a interrogar al perito? De la pericia que ya hizo, pues, señor juez. No, si yo recién voy a nombrar al perito. ¿Se dan cuenta? Eso es confundir totalmente pericia como acto de investigación, pericia como acto de prueba. Segunda estación que quería llamar la atención sobre esta confusión. El primero ha sido la directiva 08.
segunda estación, segundo momento, segunda experiencia académica que probablemente todos tengamos alrededor de esto. Cursos de litigación. ¿En qué momento el curso de litigación, cuando nos entrena para la prueba pericial, no se entrena para, mátense de la risa, ponernos a mirar al perito en la sala de audiencias, mientras el perito con su microscopio y su lupa está analizando las muestras? ¿Eso es prueba pericial? ¿Eso? Mirar, que todos así hagamos un círculo, ¿no es cierto? Rodar el perito, mirarlo mientras el hombre está con su microscopio, ¿no es cierto? Poniendo reactivos y toda la cosa. ¿Eso es prueba pericial? No. Según la litigación, lo único que hacemos con un perito es interrogarlo, lo que dice la directiva 08. Tercera cuestión o tercer elemento que quisiera aportarles, mis queridos doctores, una experiencia personal. Viejo código, pero hecho bajo esta pauta. Proceso de lavado. No había en aquella época fiscalías de lavado todavía. Entonces, lavado se veía de parte de las fiscalías comunes y corrientes. Entonces, bueno, yo estaba en una fiscalía superior penal, del adjunto superior, y bueno, le tocó a esta fiscalía común y corriente, no era una fiscalía de lavado, ni de crimen organizado, un tema de lavado. Era un señor que había sido condenado por haber hecho tráfico de drogas en Inglaterra con un inglés. Y ahora se le imputaba el haber hecho lavado con sus familiares sobre sus ganancias de este tráfico de drogas de Inglaterra. Así que él y toda su familia procesados por lavado. ¿Qué pasó? Pasó lo que dije hace unos minutos. Al señor fiscal no le alcanzó el tiempo de hacer la pericia. Y el fiscal a cargo de la acusación hizo lo que yo les había ya comentado, ¿no? No me alcanzó el tiempo de la instrucción, en ese momento era instrucción, no era investigación preparatoria, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Todo lo que se me quedó pendiente lo llamo acto de prueba y lo ofrezco en el juicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es ofrecer fiscalmente una pericia? Fíjense qué interesante, ¿eh? Ofrecer prueba pericial bajo ese esquema, ¿qué cosa era? Señor juez de juicio, o sea, en ese momento por el viejo código, sala superior. Ofrezco prueba pericial. ¿Qué quiere decir ofrezco prueba pericial? Nombre usted un perito. Así, ¿eh? Sinvergüenza, inverecundo, fresh y cool. Nombre un perito. Así, se lo digo sin vergüenza. Usted, señor juez, nombre perito. Pertinencia. Para ver si las actividades económicas de los acusados reflejan actos de lavado, ¿no? Transacciones financieras sospechosas. Fíjense qué tal manera denunciar la pertinencia. No es el esquema de la proposición fáctica de la litigación. Señor, yo le voy a demostrar a usted que el señor Juan Pérez tiene un desbalance patrimonial luego de haberse hecho socio de la empresa X por el monto de 14.823.243 soles y 57 céntimos, lo cual quedará probado con el informe, el interrogatorio del perito señor fulano de tal. No, fíjense esa manera de enunciar pertinencia. No es pertinencia de prueba, es pertinencia de acto de investigación. Nombre usted un perito para que determine si es que los acusados tienen transacciones financieras sospechosas. Entonces, repito, juez que se respeta en etapa intermedia, no, un momentito, no sabes si los acusados tienen transacciones financieras sospechosas. Y según el 173, yo podría decir absolutamente sinvergüenza y fresco. No, señor juez. La verdad, ni idea. Y repito la idea que expresé hace unos minutos. Pero nombre perito. Y nos enteramos los dos, señor juez. Fíjese qué interesante.
se quiso nombrar a peritos, tuvimos que pasar como por 3 duplas de peritos, porque los primeros cobraban mucho, los segundos después renunciaron porque tenían tiempo. Al final nos quedamos con el tercer par o la tercera pareja de peritos. Se les tomó juramento, todos de pie, ¿no es cierto? La directora de debates le encargó a los peritos, coordinen por favor con el especialista de audiencias y les va a alcanzar los documentos que se tienen que peritar y todo lo demás, ¿no es cierto? Y ya se admitió la prueba pericial. Fíjese qué interesante, ¿eh? Ahí va a haber una actuación, no en el plenario. Los peritos se llevaron a su estudio contable los documentos, y ahí estaban pues, los muchachos, no sé, con su lápiz, su calculadora, sus hojas Excel, no sé, tabulando cosas, revisando comprobantes de pago y tanta cosa más. No en el plenario, ¿eh? O sea, fíjense, estamos en juicio oral, pero ya 2 personas están haciendo actuaciones que van a servir para que la sala tome una decisión, y esas actuaciones no están siendo hechas en el plenario, están siendo hechas aparte, en una oficina aparte. Fíjense lo que pasa cuando uno confunde acto de investigación con acto de prueba. Y ya se imaginarán lo que pasó. ¿No es cierto? A la 10ª sesión de ese juicio oral se acababan todas las pruebas. Todo lo que había que debatir, todas las personas de las que había que interrogar, todos los testimonios que había que tomar, ya se acabaron. Todas las pruebas ya se habían terminado de actuar. Todas las otras pruebas. ¿No es cierto? ¿Qué hicimos a partir de la 11ª semana de ese juicio oral? Nunca lo olvido. Viernes 10 de la mañana. Ese juicio estaba programado todos los viernes 10 de la mañana. Así que nos reunimos cada viernes 10 de la mañana y la directora de debate, ¿no? Audiencia de la causa, ¿no? Número 422 de 1998. Presente las partes, todo. Ya. Quedábamos pendientes para la recepción del informe pericial. Señor relator, ¿los señores peritos ya acabaron? Informe del relator. No, señor, todavía no acaban. Perfecto. Cerramos la audiencia, nos reunimos el próximo viernes 10 de la mañana. Campanita, ¿no? Y pasamos otro juicio. Y así, siguiente viernes. Señor relator, ¿ya acabaron los peritos? No, señor, todavía no acabaron. Perfecto, siguiente viernes 10 de la mañana. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta que al final, ¿no es cierto?, ya llegaron los señores peritos con su informe. Se prohibió su interrogatorio y todo lo demás. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando uno no separa acto de investigación y acto de prueba? ¿Se dan cuenta que yo puedo ser un sinvergüenza fiscal, que puedo continuar mi investigación preparatoria en el juicio oral con el sencillo trámite de llamar acto de prueba a todos los actos de investigación que me quedaron pendientes? Así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, si doy como fiscal una acusación por colusión agravada y me lleno la boca en mis alegatos de apertura sobre colusión agravada, si el juez de juicio me dice, señor, usted está hablando de colusión agravada, ¿cierto, señor fiscal? Sí, señor. Señor, ¿sabe cuál es la diferencia entre colusión agravada y colusión simple? Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia, señor fiscal? Bueno, la colusión agravada tiene un daño patrimonial al Estado. Exacto, señor fiscal. Pero veo un defecto en su acusación. ¿Cuál es el defecto, señor? El defecto, señor, es que usted no me ha dicho cuál es el monto del daño. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa ahí? Falta información. ¿Qué información falta? La cuantía del daño. Si es que hay daño. Si es que hay daño. ¿Se dan cuenta? Incertidumbre. Investigación, pues. Cuando hay incertidumbre, estamos hablando de investigación, no estamos hablando de prueba. Entonces, ¿qué puedo decir yo sobre el 173? Una vez más, lo digo por tercera vez en esta conferencia. La verdad se me pasó ese pequeño detalle, señor juez. Pero no hay problema. Nombre usted al perito. Nombre usted al perito. Y nos enteramos los dos. ¿No es cierto? Entonces,
pregunta de oro. ¿Podría el juez decirme, no, señor, eso que usted está diciendo es incorrecto? ¿De dónde es incorrecto, señor juez? Usted debió nombrar al perito. No, señor. Yo puedo nombrar al perito. Es una mera posibilidad. Recuerde, 173, inciso 1. Yo soy el segundo, ¿no? La segunda bolilla en el puesto. El primer llamado a nombrar perito, le recuerdo, señor juez, es usted. Ni yo, ni el juez de investigación preparatoria. Usted debe nombrar al perito. Está en la ley. La ley dice que no el subsidiario, no si las partes se olvidaron, no. El primer llamado a nombrar perito es usted. Cumple su misión. No estoy pidiendo nada monstruoso. Está en el código. El código dice que usted debe nombrar perito. ¿Qué quiere decir que usted es el primero llamado a nombrar perito? Quiere decir que el contenido de la pericia yo puedo no traerlo al juicio, puedo no ponerle mi acusación. Es legítimo que yo no lo ponga en mi acusación, ¿no es cierto? Es legítimo que yo diga, señor juez, esa parte de mi acusación no está todavía. Nombre usted al perito y la completamos. Está en el código, ¿no es cierto? Está en el código. Muy bien. Eduardo Ramón. Lo que sucede es que en ese caso estamos hablando de un pedido al señor juez, ¿no es cierto? Es un pedido al señor juez. De hecho, no parece haber elementos en el código que nos diga que ante un ofrecimiento de ese tipo, ¿no? Señor juez, voy a hablar desde el fiscal Eduardo Ramón, pero esto se puede trasladar también a la defensa. Señor juez, me tinca que esto es colusión agravada. Me tinca. Colusión esa, no, eso no tengo ninguna duda. Lo que sí está medio dudoso para mí es si esto es simple o agravado. Entonces, ¿qué sería que el juez nombre perito? Que el señor fiscal pida que el juez de juicio nombre perito. ¿Qué es lo que no parece estar recibido en nuestro código? Que el juez de la investigación preparatoria nombre perito. Y se lo adscriba de taquito al juez de juicio. Oye, por si acaso, yo ya nombré al perito, ahí te va. No. ¿Por qué? Porque el juez de la investigación preparatoria solo puede nombrar perito en prueba anticipada. Si es que el fiscal no lo pide como prueba anticipada, entonces no. Simplemente el señor juez de la investigación preparatoria, haciendo control de la acusación, dirá, sí, ya está bien, a lugar a ese ofrecimiento probatorio. No yo, sino el juez de juicio nombrará un perito y ya pues completaremos la hipótesis de si esto fue colusión simple o colusión agravada. Lo mismo, Eduardo Ramón, para la defensa. No es que yo nombro un perito, ¿no? Si yo creo que es necesario esclarecer algo en esta materia de juicio, entonces yo hago a la defensa, le pido al juez, cuando absuelva el traslado de la acusación, ¿no es cierto? Cuando absuelva el traslado de la acusación, dentro de los 10 días que me notifican, y puedo decir, pues, nombre un perito, ¿no es cierto? Y el juez nombrará un perito. Entonces, antes de ver brevemente el tema de la prueba de oficio, quería remarcar algo que voy a conversar también con los colegas presentes aquí, que sean del Ministerio Público. Pues, como esto es una actividad de la academia, bueno, acá hay presentes señores magistrados de ambas instituciones, ¿no? Poder Judicial y Ministerio Público, pero en unos días voy a tener un conversatorio ya por la escuela del Ministerio Público con los colegas de Arequipa de la Fiscalía, ¿no es cierto? Y bueno, con ellos vamos a conversar un poco más del 337, incisos 4 y 5 y sus connotaciones. Acá simplemente querría decir, para responder o reforzar mi respuesta a Eduardo Ramón, el tema de que ahí habría habido una negligencia de la defensa, porque si yo necesitaba averiguar algo
a través de una pericia, debía usar el 337, incisos 4 y 5, para pedir allí la pericia, de tal manera que la prueba, según la litigación, se haga como dice la directiva 08, ¿no es cierto? O sea, interrogar a ese perito de parte que ya hizo su pericia de parte, ¿no es cierto? Pero no lo que también podría hacer el fiscal sobre la base del 173, inciso 1, ¿no? Que es pedir que nombre recién al perito, que el perito se dedique recién a analizar el tema en plena audiencia y que recién nos enteremos cuál es la información que va a aportar ese perito, ¿no? Eso, repito, significaría estar continuando la investigación preparatoria en juicio oral. Ya para ir cerrando, vamos a recuperar brevemente los minutos. No empezamos exactamente a la hora y bueno, un poquito más de tiempo para jugarme los descuentos. Quería ir viendo justo ese tema, a propósito de la pregunta de Eduardo, la prueba de oficio. Entonces, trabajemos dos escenarios. Escenario número 1. El fiscal pide, así, sin vergüenza, en su acusación de colusión agravada, bueno, señor, como no mandé a hacer la pericia en la investigación, ya pido que, como acto de prueba, usted, señor juez de juicio, nombre perito, entréguele la media tonelada de documentación contable que hay en este caso, que él analice, y ya pues nos enteraremos, ¿no? Si saca o no saca una conclusión a favor de la colusión agravada. Ya está, ¿no es cierto? Pero podría pasar un fiscal más sinvergüenza todavía, que el fiscal lance la acusación de colusión agravada y ni siquiera haya pedido que el juez de juicio nombre un perito. Entonces, el señor juez sabe, claro, que en la diferencia entre las dos colusiones, como sabemos, hay una diferencia cuantitativa y una diferencia cualitativa. Ya la doctrina ya se ha decantado porque no se trata de dos modalidades diversas en gravedad de la colusión, sino que son dos figuras distintas. Los verbos rectores son distintos y el tema de la colusión, o sea, la puesta de acuerdo entre funcionario y postor, juega un rol distinto a los dos tipos, ¿no? Entonces no es simplemente que exactamente la misma figura, si tiene daño es colusión agravada y la misma figura si no tiene daño es colusión simple. No es así de sencillo, ¿no es cierto? Hay una diferencia cualitativa en la estructura de ambos tipos objetivos, pero además de eso hay una diferencia cuantitativa, ¿no es cierto? Que hay una cantidad de dinero que el erario ha perdido en uno de los tipos penales y en el otro no. Entonces, ¿qué sucede? Si es que ha habido esa merma patrimonial, se supone que un juez no puede dejar eso en la impunidad, ¿no? O sea, se supone que un juez romano-germánico no puede decir, bueno, aquí probablemente haya habido un daño patrimonial al Estado. Como acabo de decir, si ha habido daño patrimonial, ya no solamente es un tipo más grave, un tipo agravado, es otro tipo penal. Entonces, el juez romano-germánico trabaja, a diferencia del juez adversarial, sobre esta institución que acabo de poner en el chat, ¿no? Esto es un postulado que ha traído de Europa el profesor San Martín, la veritas delicti, la verdad del delito. Entonces, el juez se motiva por el principio de legalidad, no solamente por el principio acusatorio, que es lo que el fiscal diga o no diga en su imputación, sino que también, bajo ciertos límites, ¿no es cierto?, hay una suerte de balance entre el principio acusatorio y la veritas delicti y el principio de legalidad. En ciertos casos se establecen excepciones a al principio acusatorio en nombre de la veritas delicti, ¿no? El caso de la calificación alternativa, por ejemplo, ¿no? Que el señor juez pueda variar la calificación típica, es parte de este principio del veritas delicti, ¿no? No me guío solo por lo que la parte procesal ha dicho, sino que debo cumplir el principio de legalidad. Entonces, claro,
un juez imbuido por la veritas delicti no puede decir, bueno, si hay daño, no hay daño, no me importa, pues no, eso es problema del fiscal, pues porque no acusa bien. No, se supone que si de hecho ha habido un daño patrimonial, el señor juez tiene una cierta obligación de cumplir la ley, ¿no? Y para cumplir la ley tiene que adecuarse a lo que realmente pasó. Entonces, en ese supuesto, su variación o su eventual variación en la calificación típica se basará en que ha habido un material informativo que desvía el tipo objetivo de lo que dijo el fiscal de su acusación a otro tipo penal, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la pregunta. El señor juez puede decir, bueno, yo tengo que salir de esa duda. Yo puedo ejercer el cambio de tipo objetivo, puedo cambiar el número del artículo bajo el cual va a ser la condena, pero para eso tengo que salir de esa duda. Entonces, como se ha mencionado la palabra perjuicio, pero no se ha cuantificado el perjuicio, entonces ya sea uno de los elementos de la prueba de oficio, pues, ¿no? Ya estoy basándome en un material que ha sido objeto de discusión, ¿no? El tema de perjuicio no es que se me haya ocurrido, no. El fiscal lo ha mencionado en su imputación, solamente que no lo ha cuantificado. Entonces, bueno, ya tengo la base o una de las bases para llegar a esa conclusión. Puedo usar también las facultades subsidiarias de la prueba de oficio y puedo decir, a ver, voy a trabajar sobre un supuesto que sin duda es mejor que un supuesto bastante torpe que ha dado la Corte Suprema. La Corte Suprema, con un criterio bien primarioso, bien simplote, ha dicho en algunos pronunciamientos que, por ejemplo, para ciertos delitos contra el erario, tiene que haber pericia. Y eso, sin duda, es un absurdo pleno, ¿no? No tiene que haber pericia. La pericia se hace cuando se requiere un conocimiento técnico. Y puede haber supuestos en los cuales el daño sea tan sencillo como saber sumar, ¿no? Entonces, si es que el daño es tan sencillo como sumar 2 o 3 cifras, no necesito llamar a un perito, pues, ¿no? Otros supuestos sí, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un tema de intereses, ahí sí, pues, ¿no? O sea, tiene que venir un especialista en contabilidad a que haga un cálculo. Pero si no es así, si es evidente, es notorio y evidente la cuantía del daño, no necesito eso, basta saber sumar o restar y ya está, ¿no es cierto? Yo lo he llamado esto en un capítulo de un libro sobre prueba de Gaceta, que me tocó la prueba pericial, lo he llamado el fetichismo de la pericia, ¿no? Creer que siempre tiene que haber en ciertas materias pericia, ¿no? Eso no es cierto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo, a través de mis preguntas, averiguar si es que el daño es tan evidente que no necesita pericia, para de esa manera no suplir a las partes en su deber probatorio. Ya está. Inútil, las preguntas no apuntan, o mejor dicho, las respuestas no apuntan a que el daño sea evidente. Todo indica que sí se necesita un pronunciamiento experto en contabilidad para poder cuantificar si aquí ha habido daño patrimonial o no. Entonces, como ninguna de las partes lo ha ofrecido, como no puede esto ser subsanado con las pruebas que sí se han ofrecido y que sí se han actuado, ¿no? Esa información no sale de esas otras pruebas. Entonces, yo puedo decidir usar mi potestad de hacer la prueba de oficio. Pero ahí viene pues la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gran pregunta? La gran pregunta es, pero disculpe, ¿no se supone que prueba tiene otro esquema de trabajo? ¿No se supone que prueba parte de proposiciones fácticas, parte de afirmar cosas y esas cosas afirmadas las sustento en pruebas? No es reunir información, ¿eh? No es reunir información. Acuérdense, señor juez, yo le voy a probar que el procesado Robert
se quedó esa noche, la noche de la muerte de Eddie, con el finado Eddie. Esto quedará demostrado con la declaración de Mariela. Ya. Eso no sucede con la prueba de oficio. O sea, a ver, el señor fiscal irresponsablemente ha lanzado un tema de daño patrimonial. No ha hecho un solo acto de averiguación de si hay o hubo realmente daño patrimonial o no. No lo hay. Entonces, como él no lo ha averiguado, entonces lo voy a averiguar yo. Yo nombré perito, le doy el material, los libros contables, ¿no es cierto? Y que me analice. Entonces, ¿qué estoy haciendo como prueba de oficio? Estoy reuniendo información. Si estoy reuniendo información, ¿estoy juzgando? No, estoy investigando. Ahora, en nombre de la Veritas Delicti, que está escrito en nuestro chat, ¿puedo yo ponerme a investigar? Probablemente sí. Como dije, yo no quería enfocar esta conferencia para hacernos la pregunta de si debería o no debería existir la prueba de oficio, sino que lo que quería era destacar la naturaleza de esos actos que se suelen llamar prueba de oficio. Habría una sola posibilidad, y es una posibilidad, no sucede siempre que, podría ser, de una verdadera prueba de oficio, y es la inspección. La inspección, que es, digamos, un poco la primera parte de las pruebas de oficio, puede ser un acto de investigación o puede ser un acto de prueba. ¿Cómo sería esta figura? La figura narra, la acusación fiscal narra un panorama según el cual el señor procesado escapó del lugar donde mató al muerto, trepándose por la pared. La persona es bastante alta y entonces cabe la duda de si él pudo haber saltado con los brazos extendidos, agarrado la parte superior de la valla y de ahí se pudo haber izado, ¿no? Impulsado con la fuerza de sus brazos a la parte superior de la valla y de ahí salir al otro lado. Entonces, claro, si yo hago como juez una inspección porque quiero poner a prueba esa proposición, el procesado saltó la valla, ya, y eso lo voy a sustentar con la inspección, pues. Vamos a hacer la reconstrucción en la inspección y quiero ver, ¿no? Ahí, in situ, si es posible que un ser humano de estas características trepe esa valla. Ahí sí, ¿no es cierto? Ahora, si lo que quiero es que me quede claro qué es lo que pasó en la escena del crimen, porque no me está claro y hay una serie de detalles que quiero enterarme cómo pasaron, entonces, y por eso hago la inspección, entonces ahí estoy haciendo un acto de investigación. Quería terminar haciendo el análisis de exceptio probat regulam. Creo que este brocardo latino nos deja claro la diferencia entre investigar y juzgar, ¿no es cierto? Juzgar va en este sentido de exceptio probat regulam. Esta hermosa afirmación latina se ha traducido muy mal. Algún ignaro en latín le ha dado la traducción más estúpida que uno se pueda imaginar. ¿Cuál ha sido esa traducción estúpida? Que la excepción confirma la regla. Eso no tiene ningún sentido, ninguno, bajo ningún punto de vista. Es como decir, la Academia de la Magistratura nunca ha tenido como cabeza institucional a una mujer. Nunca. La mejor prueba de lo cual es que la doctora Judith fue presidenta de la Academia en el 2001. Absurdo, pues. O sea, esa afirmación final desmiente la regla. ¿Cómo es algo que desmiente la regla va a reforzar la regla? La traducción, la excepción confirma la regla es una plena estulticia.
¿Cuál es la verdadera traducción de exceptio probat regula? La excepción pone a prueba la regla. O sea, ¿qué quiere decir exceptio probat regula? Quiere decir, ¿así? ¿De veras? ¿En serio? Pago por ver. Entonces, el señor fiscal va a lanzar una serie de afirmaciones y lo que dice el juez es, quiero ver si son verdad esas proposiciones. Claro, si solamente atendemos a el examen directo del fiscal, por supuesto, todas las proposiciones fácticas quedan demostradas, porque el fiscal no va a ser tan tonto de traer proposiciones que no estén corroboradas por afirmaciones que se desprendan de fotos, de vídeos, de audios, de testigos y de peritos. Todas las cosas que afirma el fiscal que pasaron van a estar en correspondencia con algún testimonio, con alguna prueba material, con alguna pericia, con algún documento, ¿no es cierto? Eso es indudable. Lo que sucede en el juicio es que se pone a prueba, y como ustedes saben bien, ese ejercicio de poner a prueba es el contraexamen. A través del contraexamen, yo voy a poner en duda o la proposición fáctica misma o al órgano de prueba. Una de las dos cosas no son creíbles, o las dos cosas no son creíbles, ¿no es cierto? De eso se va a encargar la defensa a través del contraexamen. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Quiero ver si el ejercicio ácido, que es el contraexamen, ha derretido las proposiciones fácticas. O por lo contrario, a pesar de que la defensa ha querido derretir esas proposiciones fácticas, las proposiciones fácticas se han mantenido incólumes. Con las tres herramientas del 158, lógica, máxima de experiencia y leyes científicas, se ha querido despedazar las proposiciones fácticas del fiscal y no se ha podido. Entonces, ¿qué cosa digo de estas proposiciones fácticas del fiscal? Que pasaron la prueba. ¿No es cierto? O sea, se puso en dificultades a las proposiciones fácticas del fiscal contra examen y a pesar de que se las puso en dificultades, pasaron la prueba, se mantuvieron incólumes. Por lo contrario, si el contraexamen deshace, despedaza las proposiciones fácticas, demuestra que las proposiciones fácticas no eran consistentes y fuertes, ¿qué diré yo como juez? Esas proposiciones fácticas no pasaron la prueba y por lo tanto no puedo dar pase a una sentencia condenatoria. Se dan cuenta que toda esa lógica no funciona con la prueba de oficio, ¿no es cierto? La prueba de oficio es básicamente, quiero reunir información que las partes no me han traído. Ya, si vas a reunir información, amigo juez, puede ser que lo puedas hacer en nombre de la veritas delicti, pero no llames a eso prueba, pues, eso no es prueba. Eso es investigación, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora sí, con una asistencia récord de 85 personas, creo, quiero agradecer la asistencia y la paciencia de ustedes. Si es que hubiese alguna inquietud, observación, pregunta, encantado de absolverla, ¿no? De lo contrario, ya nos vamos a ver nuestra telenovela turca, como es el ansia de todos los acá presentes. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. No hay preguntas, ¿no? Creo que no. Sí, bueno, ya Lisbeth, Isabel, están diciendo que ya. El material, sí. Voy a enviarle a Carlos y a Claudia el material subversivo, ¿no? Que son muchas más páginas, ¿no? Son 52 páginas, pero bueno, el poco tiempo que hemos tenido no nos ha permitido. Pero sí, encantado, les paso a través de Claudia y de Carlos Alberto el material. Sí, doctor, me remite al correo y yo les remito a los asistentes a sus correos. No hay problema por ello. Bueno, entonces damos por cerrado, ¿no? Sí, doctor, gracias. Perfecto, ok. Muy amable, doctor. No, gracias a la todos ponencia. A todo estar con usted nuevamente y estaremos invitando a una otra
ponencia próximamente. ¿Sí? Ok. Se ha grabado ya la conferencia y cualquier cosa, entonces podemos nosotros... Perfecto. A ver si me pasan el link. Me gustaría mucho reverme. Muchas gracias. Okay. Buenas noches Listo, con todos. Buenas noches. Mi amable. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego.